de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz. Padre, gracias porque es usted quien nos habla y nos enseña. Oramos para que tu Espíritu Santo toque y ministre en nuestras vidas, Señor. Lo que nos quieres enseñar en esta hora, sea usted ayudándonos a entender, a guardar, a atesorar tu palabra para ponerla por obra. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús ora en Getsemaní, y Jesús precisamente iba a ser crucificado. Pero también sabemos, y los que hemos leído las Escrituras y conocemos todo el proceso que Jesús pasó, los sufrimientos que Jesús padece antes de morir, antes de ser crucificado. Si bien la cruz era algo doloroso, algo difícil, cuánto más el hecho de que Jesús tuvo que ser maltratado. Y la Escritura nos está hablando acerca de un momento crucial en la vida de Jesús, donde Él iba a ser tomado. Pero así como nosotros hoy conocemos el pasaje completo, conocemos la historia completa, así también Isaías hacía mucho tiempo había hablado en Isaías capítulo 53 acerca de los sufrimientos de Jesús. Es decir, que Jesús sabía por dónde iba a pasar, los sufrimientos que iba a acontecer en su vida, lo que le era necesario sufrir. Por eso llega un momento donde Jesús decide, ¿verdad?, junto con sus discípulos, después de que se nos presenta que Él se reúne con los discípulos y lo que hoy conocemos como esa última cena. Jesús, después de ello, la Escritura nos dice que se fue como solía al monte de los olivos. Allí Jesús pasaba tiempo en la presencia de Dios con los discípulos. Era costumbre en Jesús ver cómo Él se apartaba a solas y oraba. Jesús pasaba toda la noche orando. Jesús iba a lugares desiertos y oraba. Y por eso a través de los evangelios nosotros podemos ver cómo se relata la vida de oración que Jesús tenía, porque Jesús tenía una vida de oración. Amén. Y así como Jesús tenía una vida de oración, también es un ejemplo para nuestra vida hoy como hijos de Dios, como cristianos, el hecho de poder disponer nuestro corazón para cada día apartarnos y orar con el Señor. Amén. Entonces Jesús sacaba tiempo, Él madrugaba a orar, pasaba la noche orando, y como era de costumbre, y la Escritura nos dice como solía, Él iba al monte de los olivos a orar, y en esas circunstancias sus discípulos también le siguieron. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, cuando leemos a Marcos, nos habla que Jesús fue con todos sus discípulos, unos
se quedaron a la entrada y otros como Pedro, como Jacobo y como Juan fueron más cerca, que Jesús los invitó a orar. Y estando en esa condición, en lo que Jesús sabía que se le venía, dice la Escritura, que Jesús cuando llegó a aquel lugar les dice algo y es: orad que no entréis en tentación. Jesús sabía que la manera en la cual él podía vencer era a través de la oración. Por eso la Escritura hoy en día nos manda y nos invita a nosotros a orar sin cesar. La oración, por tanto, es una parte fundamental como hijos de Dios, como creyentes, y para poder afrontar cualquier circunstancia que se nos pueda presentar. Mire que Jesús, en el momento más difícil de su vida, lo que él sabía que le podía fortalecer, que le podía ayudar y que le podía dar la victoria y ayudar a vencer la tentación, era la oración. Por eso en los momentos más difíciles de nuestra vida y cuando la tentación viene a nosotros y cuando pasamos por momentos de prueba, cuando estamos pasando por momentos de dificultad, lo que hoy nos enseña la palabra que nosotros debemos hacer es orar. Amén. La Escritura nos enseña, nos dice que debemos orar en todo tiempo. Amén. Y allí estaba Jesús con sus discípulos para orar. Y él fue muy específico al decir: orad para que no entréis en tentación. Sus discípulos podían estar cansados, podían estar en momentos difíciles, pero le era necesario orar. Hay momentos donde quizás vamos a estar cansados, vamos a estar pasando por momentos difíciles, pero por encima de la dificultad, por encima del cansancio, por encima del problema, Dios espera que usted y yo oremos. Amén. Y la Escritura nos dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Mire la condición en la cual Jesús se encuentra. Había algo que Dios había predeterminado, había una voluntad del Padre que cumplir, y allí estaba Jesús para cumplir con aquella tarea, no porque fuera obligado. Dice que él decidió entregar su vida, pero para cumplir la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Padre, Jesús debería pasar por sufrimientos. Y muchas veces para nosotros hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, vamos a tener que negarnos a nosotros mismos, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que padecer, vamos a tener que enfrentar adversidad, pero al final nosotros veremos la victoria de Dios en nuestra vida. Amén. Un proceso que Jesús le tocó enfrentar. Él estaba pasando estos momentos de angustia. Cuando miramos la palabra que nos dice, y en otros evangelios nos habla de Getsemaní, es esa presa de aceite. Es decir, que era allí donde Jesús, en mucha angustia, en mucha preocupación, en mucho temor, en mucho dolor, sabiendo lo que le venía, Dios iba a sacar lo mejor de él. Y es en los momentos de dificultad, es en los momentos de prueba, es en esos momentos de angustia donde Dios muchas veces saca lo mejor de nosotros, donde Dios ve cuánto le queremos agradar y cuánto nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad. La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios, lo cual muchas veces implica que nos va a doler el hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nos va a costar, pero que si estamos agarrados de la mano de Dios, veremos la ayuda y la intervención de Dios en nuestra vida. Y allí estaba Jesús como ejemplo, puesto de rodillas y oraba. La Escritura nos está diciendo, ¿verdad?, que Jesús estaba de rodillas, y es precisamente en esa condición en la cual Dios nos quiere ver.
Muchas veces nos arrodillamos ante el problema, ante la circunstancia difícil, y muchas veces la dificultad y lo que podemos enfrentar lleva al ser humano a estar tan triste que lo que hace es alejarse de Dios. Amén. Pero no es la voluntad de Dios que nos alejemos de Él. No es la voluntad de Dios que empecemos a cuestionar a Dios por lo que Él hace o por lo que Él permite en nuestra vida. Qué bueno que en cualquier circunstancia de nuestra vida, cuando estemos pasando esos momentos difíciles en los cuales no entendemos nada, en los cuales la situación es contraria, nosotros podamos ir a la presencia de Dios, podamos ser sinceros con Dios, expresarle lo que hay en nuestro corazón a Dios y pedirle que sea Él quien haga su voluntad en nuestra vida. Amén. De rodillas estaba Jesús y oraba y decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba mirando la copa que le tocaba tomar. Y cuando nosotros miramos entonces lo que Jesús iba a padecer, como lo dice Isaías 53, ¿verdad? Todos los sufrimientos del Mesías, Jesús miraba la circunstancia difícil, Jesús miraba el sufrimiento, Jesús miraba que lo iban a escupir, que lo iban a rechazar, todo lo que iba a sufrir, que iba a ser quebrantado. En Isaías 53:10 nos dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y en los versículos anteriores nos empieza a decir que Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, que Jesús fue herido, fue molido, incluso no se reconocía, ¿verdad? Su rostro fue desfigurado, fue lacerado, fue maltratado, fue menospreciado. Jesús sufrió y padeció tanto, ¿verdad? Que hoy nosotros quizás no podemos imaginar el sufrimiento tal al cual Jesús se tuvo que exponer. Y así como nosotros hoy en día sufrimos, sentimos el dolor, Jesús también, siendo hombre, pudo sentir el mismo dolor. Por eso Jesús podía ver el sufrimiento que venía, los padecimientos, ¿verdad?, que le venían, y cuanto Él quizás más veía lo que se iba a enfrentar en poco tiempo, Jesús le está diciendo al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa. No era fácil para Jesús tener que enfrentar aquella circunstancia difícil, y Jesús le está diciendo: Padre, si tú ves otra alternativa, si tú ves otra solución, que pase de mí esta copa. Pero cuando Jesús está diciendo esas palabras, ¿sabe? Él no las está diciendo a otra persona. Él las está diciendo de rodillas delante de su Padre Celestial. Y qué bueno que cuando nosotros sentimos algo en nuestro corazón, cuando nosotros queremos expresar algo, lo hagamos en el lugar correcto, que es la presencia de Dios. Amén. Y Hebreos nos habla más claramente y nos dice en el capítulo 5: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La Escritura nos habla un poco de lo que Jesús tuvo que pasar, de lo que Jesús tuvo que vivir. Y aun cuando nosotros vemos los primeros versículos de Hebreos, nos empieza a hablar de una circunstancia en la cual los romanos colocaban a los sacerdotes, ¿verdad?, en el templo, los que ellos querían. Pero según la historia y el Antiguo Testamento, quien colocaba, ¿verdad?,
los sacerdotes era Dios, tal fue el caso de Aarón. Y en esa oportunidad, en ese momento específico, en la vida de Cristo, quien lo había colocado para ese momento no era el hombre, sino el Dios Todopoderoso. Eso nos habla de un propósito de Dios para con la vida de Jesús. Pero Jesús en esos momentos, aun cuando él sabía que él había sido puesto para esto, para sufrir, para tomar nuestro lugar, para padecer, para ir a la cruz, está diciendo que él ofreció ruegos y súplicas, ¿verdad? Y él lo hacía con clamor y con lágrimas, y lo hacía delante de Dios. Y la Escritura nos dice que él fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, que en medio de la agonía, como lo dice la Escritura, en medio del dolor, del sufrimiento en el cual Jesús se encontraba, no vemos a Jesús, ¿verdad?, cuestionando a Dios. No vemos a Jesús que tiene una mala actitud, sino que vemos una actitud de obediencia, de sumisión delante de la presencia de Dios. Y fue oído, dice, a causa de su temor reverente, no porque era Jesús, porque era el Hijo de Dios. Y hoy vale la pena preguntarnos de qué manera nosotros nos presentamos delante de Dios. ¿Será que sinceramente vamos con un temor reverente? ¿Vamos con un corazón humilde? ¿Vamos con un corazón humillado delante de la presencia de Dios? ¿O sencillamente cuando vamos delante de Dios lo hacemos para cuestionar, lo hacemos con un corazón altivo, con un corazón arrogante? Porque muchas veces podemos estar en la presencia de Dios y podemos estar muy lejos de Él. ¿Sabe por qué? Porque al altivo Dios lo mira de lejos. Pero cuando hay un corazón que se humilla, cuando hay un corazón, ¿verdad?, que puede reconocer la grandeza de Dios, que puede decir, aunque Señor, aunque yo sé el sufrimiento que me espera, aunque quizás no lo quiera pasar, aunque tenga que pasar esta copa tan amarga, que aunque me la tenga que tomar, hoy estoy delante de ti pidiéndote que me fortalezcas, pidiéndote que me ayudes. Y es allí donde Dios nos quiere llevar. Dios no nos pide que oremos por orar. Dios espera que en cualquier circunstancia confiemos en Él. Y es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba colocando su confianza en Dios. Y dice la Escritura que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque era hijo, Jesús aprendió la obediencia, tuvo que aprenderla. Jesús sabía el sufrimiento que le venía, pero Jesús también estaba dispuesto y se estaba preparando para enfrentar lo que a él le venía, y era la cruz. Y hoy en día Dios también espera de nosotros que por encima de lo que nosotros querramos, de nuestra propia voluntad, usted y yo podamos permitirle a Dios que su voluntad sea cumplida en nuestra vida. Y así como Jesús, que es nuestro ejemplo, también podamos aprender la obediencia. Amén. Entonces Jesús aprendió la obediencia, y Jesús, aunque por un momento le dijo al Señor, si quieres pasa de mí esta copa, después le dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sabía el sufrimiento y por un momento le dijo, Señor, si hay otra manera, si hay otra alternativa. Pero llegó el momento en el cual él supo que él estaba allí, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y déjeme decirle que hoy en día Dios quiere cumplir su voluntad y hacer su voluntad en nuestra vida, ¿verdad? Y qué importante es como Jesús pudo decir, que se haga pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y qué bueno es poderle decir al Señor, Padre, estos son mis planes, estos son mis proyectos, esto es lo que yo quiero, esto es lo que planeo hacer, pero sobre todo yo te pido que se haga tu voluntad en mi vida.
porque esa va a ser la mejor, el podernos encontrar en el centro de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y en medio de esa agonía, en medio de esa angustia, vino un ángel del cielo para fortalecerle. Y es de allí de donde va a venir la fortaleza que necesitamos para nuestra vida. Es de allí, de la presencia de Dios, donde Él se va a encargar de fortalecernos y de ayudarnos. Así que si en este día nosotros estamos pasando por un momento duro, si vamos a pasar más adelante por una prueba en las cuales no entendemos, Señor, ¿por qué tengo que pasar esto? Le podamos confiar nuestra vida a Dios y tener algo presente, y es que de la presencia de Dios va a venir fortaleza para nuestra vida. Dios no nos da una prueba que no podamos soportar. Dios sabe hasta dónde podemos resistir. Dios sabe, ¿verdad?, para qué Él nos ha colocado. Así que Dios no nos va a colocar algo que usted y yo no podamos hacer, no podamos soportar. La Escritura entonces nos está diciendo que se le apareció el ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Mire cómo Jesús estaba, la condición en la cual se encontraba. En agonía, como es una persona que está en agonía, en sufrimiento profundo. La Escritura en los otros evangelios también nos dice que Él empezó a entristecerse mucho. Jesús estaba en agonía, estaba entristecido, estaba en un momento difícil, estaba afligido, pero la Escritura dice que cuanto más era la agonía, más intensamente Él oraba. Cuan más fuerte sea la prueba, cuan más fuerte sea la dificultad, la persecución y la adversidad en nuestra vida, no debe ser excusa para alejarnos de Dios, sino para orar, para clamar más intensamente y con más fervor delante de la presencia de Dios. Amén. Jesús lo pasó. Y Jesús puede entender hoy el sufrimiento que el ser humano puede pasar. Y aun cuando nosotros no vamos a experimentar el grado de sufrimiento que Jesús experimentó, sí es un ejemplo vivo para nosotros en que en tiempo de prueba, en tiempo de dificultad, podemos orar, podemos clamar y Dios nos va a ayudar. Él va a intervenir, Él nos va a sostener y Él nos va a dar la victoria. La Escritura va más allá y nos dice: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Solo una persona en angustia inmensa, ¿verdad?, como lo dice la palabra, en una agonía tan grande, puede sudar grandes gotas de sangre. Y literalmente Jesús sudaba grandes gotas de sangre porque Él sabía lo que se iba a enfrentar. Pero sabe, Jesús lo hizo por hacer la voluntad del Padre y porque tenía un propósito de salvación con usted y conmigo. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. El sufrimiento que Jesús cargó, porque Jesús fue santo, Él no cometió pecado, así que solamente un cordero sin mancha y sin arruga podía tomar, ¿verdad?, nuestro lugar. Y Jesús, el Cordero de Dios, tomó nuestro lugar para que hoy, a través de Él, nosotros tengamos salvación y vida eterna. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y Jesús en varias oportunidades, cuando miramos los evangelios, nos dice que a esos 3 hombres que Él llevó para que oraran junto a Él, Pedro, Jacobo y Juan, Jesús cuando venía a ellos en 3 oportunidades los encontraba dormidos. Y muchas veces en esas circunstancias, en las circunstancias más trascendentales en la vida del ser humano, donde debe clamar, donde debe orar, ¿sabe a qué lo lleva la tristeza? El dolor, porque allí dice que estaban dormidos a causa de la tristeza, lo lleva a estar en una condición que se duerme espiritualmente.
donde viene a su vida o se va de su vida esas ganas de orar, de estar en la presencia de Dios, pero nosotros no estamos para mirar a los discípulos, sino al ejemplo a seguir, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Él perseveró hasta el último momento y él fue a la fuente, ¿verdad?, en el cual él encontraría la fortaleza para su vida. La Escritura nos dice que cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y es una pregunta que hoy nos podemos hacer si nos encontramos en esta condición en la cual sentimos o podemos decir que estamos dormidos, que estamos quietos, que la enfermedad, el problema, lo que hoy vemos en el mundo, la angustia, los compromisos, tantas cosas nos han paralizado, que ya no queremos orar, que ya no queremos buscar la presencia de Dios, que ya no queremos leer la palabra, pero en esta hora hay una palabra que nos invita a orar, que nos invita a levantarnos, y Jesús le estaba diciendo a ellos: levantaos y orar. ¿Sabe, iglesia? Es tiempo que la iglesia se levante, es tiempo que la iglesia ore, es tiempo que la iglesia busquemos la presencia de Dios. Jesús dejó como de lado aquello que ellos habían hecho, y era que no lo habían acompañado en ese momento difícil donde se durmieron, pero Jesús le está diciendo: levántense. Y yo no sé cuál ha sido nuestra actitud hasta este momento, ¿verdad? Si quizás nos hemos quedado como ellos dormidos, si esa es la condición, la circunstancia en nuestra vida, es tiempo de levantarnos, es tiempo de orar, es tiempo de buscar la presencia de Dios, y más cuando estamos viendo que la venida de Cristo se acerca, que estamos en tiempos difíciles. Amén. Todo aquel que clama a Dios, Dios le va a escuchar. Y la Escritura nos dice que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy somos privilegiados de clamar a Dios, de estar en su presencia y que Él nos responda. Pero llegará un tiempo en el cual personas querrán siquiera un minuto, ¿verdad?, un tiempo para buscar a Dios como hoy lo estamos haciendo, pero no van a tener la oportunidad. Por eso este es el día indicado en el cual Dios quiere que tomemos una decisión de levantarnos, de buscarle a Él, de poder estar en su presencia. Y Jesús está diciendo: levantaos y orad. ¿Para qué? Nos da la razón: para que no entréis en tentación. Esa es la manera en la cual usted y yo podemos vencer estando en la presencia de Dios, porque vamos a ser tentados. El enemigo va a tentarnos, ¿verdad? La dificultad puede llegar, porque Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos de creer de que ya Él ha vencido ese problema, esa dificultad, eso que hoy estamos enfrentando. Hay una seguridad, y es que Cristo ha vencido. Amén. Y por cuanto Él ha vencido, hoy hay una iglesia victoriosa en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús les dijo: levantaos, orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Débil, ¿verdad? La carne es débil, pero el espíritu siempre va a estar dispuesto. Y qué bueno cuando podemos vencer los deseos de la carne, de querer seguir durmiendo, de estar alejados, y podemos nosotros poder estar en la presencia de Dios. Entonces podemos ver cómo enfrentar esos momentos de angustia, cómo poder enfrentar cualquier problema y circunstancia adversa en nuestra vida, y es a través de la oración. Amén. Cuando Jeremías se encontró en una cisterna, en un momento difícil donde estaba ahí cautivo, vino palabra de Jehová a Jeremías, que le dijo: clama a mí y yo
te responderé. La respuesta a cada uno de nosotros, ¿sabe dónde está? En la oración y en el clamor que cada uno de nosotros podemos hacer. En la oración que nosotros elevamos delante de nuestro Padre Celestial. Y Dios espera una oración genuina, una oración transparente, una oración donde usted y yo le podamos ser claros y sinceros a Dios de la circunstancia que estamos viviendo. Amén. Jesús fue sincero con el Señor. Jesús le dijo a su padre: Padre, mira, y la condición en la cual se encontraba, y de la presencia del Padre vino respuesta para Jesús. Amén. Y así como Jesús vio respuesta, cuando hay unos hijos de Dios que nos levantamos a orar y a clamar, va a venir fortaleza para nuestra vida. Y aun cuando tengamos que atravesar y que enfrentar esa dificultad, o que tengamos que sufrir para hacer la voluntad del Padre, al final vamos a ver que es una victoria para nuestra vida, porque siempre el hacer la voluntad de Dios va a ser lo mejor. Amén. Y lo podemos ver en Hebreos capítulo 7, donde dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús, después de esto, fue arrestado, todos huyeron, lo dejaron solo. Aún Pedro, que había dicho que no lo iba a abandonar, fue el primero que lo negó. Amén. Y todos dejaron solo a Jesús, y Jesús tuvo que enfrentar todo el sufrimiento, tuvo que enfrentar la separación del Padre cuando el peso del pecado vino sobre la vida de Jesús. Sabe que es una de las palabras en las cuales Jesús le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y fue un momento duro cuando el peso del pecado vino sobre Jesús, cuando Jesús decidió tomar nuestro lugar. Pero aunque Él padeció, aunque Él sufrió y aunque murió en la cruz, así como Él padeció, también vino un día donde Jesucristo resucitó, donde venció a la muerte, donde se levantó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y los que muchos podían pensar de que Jesucristo había sido derrotado en la cruz, que había sido avergonzado, más allá de ser una derrota, fue una victoria para el Hijo de Dios, porque muchas veces el ser humano no alcanza a entender los propósitos de Dios, pero los propósitos de Dios, los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Amén. Así que la vida de Jesús no terminaría en la cruz. La cruz solamente sería el inicio de lo que Dios haría en la vida de Él. Y sabe que lo que hoy nosotros enfrentemos no es nuestro final. No es nuestra derrota. El hecho que tengamos muchas veces que sufrir para hacer la voluntad de Dios no lo debemos ver como parte de una derrota, sino de una grande victoria. Y lo que Jesús sufrió, padeció y murió fue una victoria, no solo para Él, sino para nosotros, porque por causa de la muerte de Jesús en la cruz, hoy usted y yo podemos alcanzar salvación y vida eterna. Amén. Entonces la Escritura dice que Él fue como perfeccionado, y por cuanto Jesús fue perfeccionado y aprendió la obediencia, la Escritura dice que vino a ser autor ¿de qué? De eterna salvación. Y así como Jesús resucitó y vive por los siglos de los siglos, y así como Él se levantó de entre los muertos, Dios también le honró, Dios le exaltó y está sentado a la diestra del Padre. Allí está sentado Jesús. Jesús no quedó en una tumba, Jesús no quedó allí en la muerte, no. Dios le dio vida, Dios lo levantó, y hoy es el autor de eterna salvación. Hay un autor de eterna salvación que tuvo primero que sufrir para llegar a ser exaltado, para llegar a sentarse a la diestra del Padre y a ganarse el lugar de ser hecho autor de eterna salvación. Tuvo que vivir un proceso.
tuvo que pasar sufrimiento, tuvo que ser vituperado y tuvo que morir. Y muchas veces nosotros también, para llegar a donde Dios nos quiere llevar, al centro de su voluntad, para Dios colocarnos en el lugar donde Él quiere colocarnos, para llevarnos hacia el cumplimiento de su propósito, vamos a tener que pasar un proceso. Pero usted y yo decidimos de qué manera queremos afrontar ese proceso. Muchas veces la gente se rebela contra Dios, las personas, ¿verdad? Y hacen que su proceso sea más grande. Pero qué bueno cuando en medio del proceso y en el camino de hacer la voluntad de Dios, usted y yo nos fortalecemos en la presencia de Dios. Dios va a cumplir en su tiempo lo que ha establecido para nuestra vida. Así que el autor de eterna salvación y a través del cual hoy la humanidad puede ser salva, Él pagó un precio y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús cumplió hasta lo último. Todo lo que el Padre le mandó a hacer, Él lo hizo, pero tuvo que pagar un precio, amén. Pero hoy es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire que así como Jesús llegó a ser autor de eterna salvación, por cuanto aprendió la obediencia, por cuanto Él no miró al sufrimiento como más grande que a Dios, hoy es autor de salvación. ¿Para quién? Para aquellos que le obedecen. Y es allí donde Dios nos enseña la importancia de la obediencia en nuestra vida. La obediencia debe ser algo en lo cual usted y yo cada día caminamos, en lo cual usted y yo cada día podemos decirle: Señor, ayúdame a serte obediente. Y la manera en la cual vamos a obtener la victoria, la manera en la cual usted y yo vamos a ver bendición de Dios en nuestra vida, es cuando somos obedientes. Amén. Entonces es necesario obedecer. Y dice la palabra: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue el que declaró a Jesús sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Fue Dios. ¿Y sabe quién la aprueba a usted y a mí? Es Dios. Nosotros no nos aprobamos a nosotros mismos. La aprobación no la puede dar una persona. La aprobación la da el Dios Todopoderoso. Porque sabe, Dios fue quien vio la obediencia de su Hijo. Dios vio los padecimientos que Él tuvo que pasar. Así de igual manera, Dios ve nuestra obediencia. Dios ve los procesos que pasamos. Y muchas veces las personas pueden ver la victoria que Dios nos da, pero ellos no ven los procesos. No ven el sufrimiento. Pero aquel que se abandona en las manos de Dios, que le dice a Dios: Señor, yo decido obedecerte, entregarte mi vida a ti, lo que va a ver en su vida es el propósito de Dios, cómo se cumple. Amén. ¿Y cuántos anhelamos ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida? Vale la pena hacer la voluntad de Dios, vale la pena entregarle nuestra vida a Él y vale la pena decirle: Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Muchas veces no es fácil, pero es lo mejor. Así que, aunque no entendamos en estos momentos, no querramos pasar por esos momentos duros y difíciles, sí le debemos decir al Señor: ayúdame a hacer tu voluntad, y Dios nos va a fortalecer y nos va a ayudar. Amén. En este día queremos orar. Vamos a decirle: Señor, en medio de cualquier proceso, Dios mío, de lo que esté atravesando, ayúdame a hacer tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno. Qué mejor ejemplo para nuestra vida que tú, Jesús. Tú eres nuestro ejemplo a seguir, no es una persona. En ti vamos a encontrar obediencia, perfección, Padre, y esas ganas, Señor, de cada día querernos parecer más a ti.
Ayúdanos, Señor, en este proceso. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Y así como Jesús un día dijo que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hoy te pedimos, ayúdanos, Señor, que sea tu manera, Señor amado, porque sabemos que es la correcta, la mejor para nuestra vida. Dios, hoy oramos para que bendigas a cada hermano que está allí conectado. Oramos por un milagro, por una sanidad, por una restauración y que sea usted trayendo respuesta a su vida, Dios, conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted que está aquí, yo le invito a estar en